Muchísimas gracias a Felkan12, el autor de este increíble fic, por dejarme traerlo para ustedes. Les recomiendo que vayan al link de su perfil como de su fic, que está en la descripción del vídeo, para que le den apoyo y lo saluden de mi parte. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 25. Festival del Pantano. Algún tiempo después de la lucha en la Academia Bancroft, la moral de la familia Tennyson había bajado notablemente. Gwen se sentía muy molesta por las acciones de la Ectonurite, tanto en la academia, como las que hizo desde varios días atrás cuando Ben despertó sus poderes, corrompiendo la mentalidad de su primo hasta volverlo en su juguete personal, enfadándose de solo pensar en todas las atrocidades que hubiese hecho, y las que le obligarían a hacer a Ben en el mundo si lograba tener éxito en sus planes. Sentimientos compartidos por las chicas, quienes se tomaron muy personal la traición. Todas habían confiado en ella. Eran una familia, sin embargo ella les había estado mintiendo todo este tiempo, actuando como una buena persona, solo para ocultar sus verdaderas intenciones, no importándole el matar a alguna de ellas para obtener al castaño, sumado al hecho de que había estado dañándolo sutilmente, sin que ninguna de ellas se haya dado cuenta. Para impedirlo las molestaba de sobremanera. Las chicas originales que habían comenzado el viaje junto a Ben desde el primer día sentían bastante rabia y odio, al convivir más tiempo con ella. Mientras que más chicas que fueron llegando a lo largo del viaje, sentían tristeza y lamentos por sus acciones. Sin embargo, había algo en lo que todas estaban de acuerdo, y era que no perdonarían su traición que la llevó a su propia muerte. Sin embargo, el más afectado por los últimos acontecimientos era Ben. Se lamentaba que todo haya terminado de esa forma, recordando su última conversación con Yami, culpándose a sí mismo por no haber pensado en la posibilidad de que hayan dos conciencias en su cuerpo. Sabía que eso era algo que escapaba de su control, pero aún así la culpa persistía. Podría haber intentado usar los hechizos de Bethel para asegurarse de que todo esté en orden con ella y quizás poder eliminar o de alguna forma separar el terror de su persona. Se había prometido proteger a sus seres queridos, durante el tiempo que estuviera en este mundo, y le había fallado Yami. Razón por la cual durante todo el día siguiente a la batalla contra el terror hasta la actualidad, se mantenía decaído. Su abuelo, Gwen y las chicas habían intentado consolarlo, entendiendo que él sería el más afectado por todo lo que ella le había hecho. Sin embargo, cuando este intentó hablar en defensa de la fantasma, tratando de explicar que Yami y el terror eran dos seres distintos, no le creyeron, pensando que era otra de las ilusiones de la Ectonurite, para evitar que la derrotaran y siguiera ejerciendo control sobre su mente. Por lo que al ver que era un caso perdido, no volvió a tocar el tema, guardándose sus lamentos para sí mismo. Lo único que lo mantenía con esperanza, era el hecho de que sabía que esa no sería la última vez que vería a la Ectonurite. Sin embargo, también le preocupaba el hecho de que existía la posibilidad que solo el terror sea quien habite el cuerpo, al ya no estar unida al Chaquetrix. Por lo que no tenía otra opción más que esperar a que el momento de la confrontación llegue, y pase lo que tenga que pasar. Centrando su atención en el estado de Blaze, quien había resultado herida durante la pelea, siendo la única que seguía en el Chaquetrix durante todo el día, habiendo sido informando por Ultratech que necesitaba más tiempo para recuperarse. Sin dudas, la sustancia corrosiva de ácido era algo que no se debía tomar a la ligera. Mientras tanto, Gwen al día siguiente, al ver cómo el medallón de la suerte volvió a adquirir parte de su poder, quiso verificar si habría ocurrido lo mismo con los demás medallones. Aunque para su decepción no era el caso, no sintiendo maná en estos, a diferencia del de la suerte. Pensando en varias posibilidades de por qué parecía ser la única excepción. Desde que al ser su habilidad la de favorecer las probabilidades, se recuperaba más rápido que el resto. Hasta considerar que al estar en contacto con su propio maná, contribuyó en su recuperación. Por lo que, teniendo una idea, usando ambas teorías, decidió acelerar la recuperación de los medallones. Meditando mientras usaba el hechizo de la suerte, cubriendo los 5 medallones restantes con su energía, manteniéndolos suspendidos en el aire frente a ella. Nueva habilidad que comenzó a practicar, mover objetos con su maná sin necesidad de formar un látigo. Similar al hechizo de telequinesis, solo que actualmente podía hacer levitar objetos pequeños, teniendo que entrenar más su control de energía.
Habiendo hecho eso durante una hora aproximadamente durante la tarde, no sabiendo si habría hecho algún avance, pero no perdía nada con repetir el proceso. Mientras que Max, al ver el estado de ánimo de sus nietos, pasaron un día tranquilo, estando detenidos lejos de alguna ciudad o poblado. Para que puedan asimilar lo sucedido el día anterior, sin tener que lidiar con problemas externos. Pensando en qué podría hacer para mejorar su estado de ánimo. Hasta que tuvo una idea, recordando que pronto habría un festival en un poblado a unos cuantos kilómetros de su posición. Por lo que, informándoles a sus nietos de su próxima parada, condujo el camper rumbo al poblado. Llegando al cabo de unas horas durante la noche. Razón por la cual en la actualidad, siendo medianoche, se encontraban estacionados en medio de un bosque pantanoso cubierto de niebla. Max salió del camper respirando profundamente mientras se estiraba. Parece que llegamos primero, dijo Max con una sonrisa viendo sus alrededores. Mientras que Gwen se asomaba por la puerta, algo incómoda por el lugar al que habían llegado. ¿Estás seguro de que estamos en el lugar indicado, abuelo?, cuestionó la joven saliendo del camper. En la mañana este lugar estará lleno de amantes de los cocodrilos, afirmó Max caminando por el lugar. ¿Amantes de los cocodrilos o nos encontraremos con Shrek? Por el momento me inclino por la segunda opción, dijo Ben en broma con una leve sonrisa. Estando parado junto a Gwen, quien soltó una leve risa ante la broma de su primo. Sin embargo, a pesar de su comentario y la expresión tranquila en su rostro, Gwen pudo notar la tristeza en sus ojos, aún afectado por lo ocurrido con Fantasmática. Por lo que perdió su sonrisa, pensando en qué podría hacer para animarlo, mientras este caminaba hasta el frente del camper, viendo el lago frente a él. Mientras que este reflexionaba, reconociendo el lugar en el que estaban y lo que ocurrió en la línea original. Este es el momento en que aparecen las fusiones y el Dr. Animo regresa. Aunque yo no haré la estupidez que hizo Ben, además de que ya no necesito modificar el reloj, pensó el reencarnado. Recordando cómo Ben usó un destornillador en el Omnitrix, terminando por desprender el anillo superior. Provocando que los aliens se fusionaran con cada transformación de forma ineficiente. Y el Dr. Animo usaba el anillo para convertir animales en aliens, teniendo un escalofrío al recordar en lo que había convertido al abuelo Max. Cosa que definitivamente iba a evitar. No dándose cuenta de cómo Gwen tuvo una idea, sonriendo mientras se acercaba. Caminando hasta estar detrás del castaño, estirando una mano en su dirección. Golpeando con un poco de fuerza su costado derecho con sus dedos, provocando que Ben se retorciera levemente. Por el repentino golpe en su costilla, soltando un leve grito de sorpresa. Volviéndose para ver a Gwen con el ceño levemente fruncido y ella aguantaba las ganas de reír al ver su reacción. Ah. ¿Por qué hiciste eso, Gwen?, preguntó levemente molesto. Tenías un mosquito en el costado y allí tienes otro, respondió simplemente la joven. Antes de golpear su costado izquierdo, generando la misma reacción en el castaño. Y aquí tienes otro, y otro, decía la joven descaradamente. Golpeando el lado derecho de su cuello, seguido de su estómago, hasta estar prácticamente haciéndole cosquillas al joven decaído. Ah. Para. Gwen, suéltame, decía Ben recibiendo los golpes. Para luego intentar alejarse de su prima, quien lo sujetaba mientras le hacía cosquillas, no logrando su objetivo. Comenzando a reírse contra su voluntad, cosa que hizo sonreír a la pelinaranja. Ya, parece que te diviertes, Ben, respondió ignorando las súplicas de su primo. Hasta que finalmente lo soltó y este se alejó un par de pasos de ella, mientras intentaba respirar normalmente. ¿A qué vino eso?, preguntó Ben, ya más repuesto, viendo a Gwen con dudas. Ben, te veías demasiado decaído, así que quise animarte, sea como sea, para que dejes de pensar en lo que ocurrió, dijo Gwen en un tono más serio pero tranquilo. Cosa que hizo entender al joven las acciones de la chica frente a él, sintiéndose algo feliz porque intentara hacer eso. Por lo que, no queriendo preocuparla, le siguió el juego. Ah. Prefiero cuando me jalas las orejas, es menos cruel, dijo Ben de forma dramática. También puedo hacer eso si quieres, dijo Gwen con una sonrisa, acercándose. Provocando que Ben retrocediera un par de pasos con sus manos en las orejas. Oye, tranquila, que era broma, respondió apresurado el castaño con una sonrisa nerviosa.
Pero gracias Gwen, creo que me hacía falta distraerme un momento, a veces me pierdo en mis pensamientos. Agradeció Ben acercándose a ella. Cosa que alivió a la mencionada, acercándose igualmente antes de hablar. No fue nada, tú siempre intentas ayudarnos a todos así que es justo que te ayude a ti. Respondió Gwen. Viendo cómo Ben asintió agradecido, extendiendo sus brazos con la intención de darle un abrazo, como forma de agradecimiento. Por lo que ella igualmente extendió los brazos en su dirección para corresponder el gesto. Sin embargo, estando lo suficientemente cerca, Ben sonrió con malicia antes de hablar. Caíste. Dijo Ben comenzando a hacerle cosquillas a la joven. Mientras que ésta se retorcía, intentando separarse de él. Jajaja, Ben detente, jaja no, es jaja justo es trampa jaja. Decía Gwen mientras se reía. Sintiéndose como tonta por ser engañada con palabras bonitas, forcejeando con el castaño. Nunca, el que ríe al último ríe mejor jaja. Respondió Ben, detrás de Gwen mientras seguía con su venganza. Siendo vistos por Max quien sonreía contento, de que ambos se apoyen mutuamente para superar las penas. Hasta que Ben la soltó retrocediendo unos pasos lejos de ella, mientras que Gwen se limpiaba unas lágrimas de sus ojos. Hasta ver a Ben con el ceño levemente fruncido con la cara roja. Tú juegas muy sucio. Dijo Gwen calmándose. Mira dónde estamos, aquí no se puede jugar limpio. Respondió Ben con una sonrisa socarrona. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Respondió resignada la joven, teniendo un buen punto. Bueno chicos, me alegra ver que se divierten pero debemos irnos a dormir, por la mañana será un día agitado así que deben recuperar energías. Decía Max entrando al camper. Luego de recibir el sentimiento de sus nietos, quienes se vieron desafiantes un momento mientras caminaban. Golpeándose en las costillas ocasionalmente, mientras avanzaban no queriendo que el otro le ganara en su pequeña competencia. Hasta que finalmente dejaron todo en un empate y se fueron a dormir. A la mañana siguiente el trío se levantó temprano, escuchando varias voces en el exterior, por lo que salieron del camper asombrándose de lo que veían. Pues delante de ellos había un festival, con varios puestos de comida, juegos y de diversos productos con la temática principal siendo los cocodrilos. Muy diferente a la primera impresión que les dio la zona al momento en que llegaron. Jaja, se los dije, que comience el festejo. Dijo animadamente su abuelo. Apoyando sus manos en los hombros del par mientras avanzaban, sin notar como en el lago cercano. Un anfibio de gran tamaño los observaba con sus enormes ojos rojos sobresaliendo del agua antes de volver a sumergirse. El trío observaba los distintos puestos con interés, vendiendo juguetes de cocodrilo, ropa con dicho animal dibujado. Hasta un estanque con un par de cocodrilos pequeños dentro, donde el objetivo era darles de comer con una caña de pescar. Siendo algo peligroso para la opinión del castaño, más viendo como un par de niños participaban en esa atracción, pero parecía estar todo en orden, de momento. Las hamburguesas huelen bien, aunque espero que no estén hechas de carne de cocodrilo. Dijo Gwen con un leve escalofrío de disgusto. Oh, no te preocupes Gwen, la carne de cocodrilo es deliciosa y tiene mucha proteína. Respondió Max con una sonrisa, pensando en comprar algunas. Típico del abuelo. Susurraron ambos jóvenes al unísono. Continuaron su recorrido hasta ver cómo un grupo de gente estaba reunida frente a un trío de huevos de cocodrilo. Aparentemente estando a punto de romper el cascarón, cosa que hizo que el castaño se preguntara dónde estaba su madre. Pues hasta donde sabía, los cocodrilos eran protectores con sus crías, aunque refiriéndose a los africanos, puede que no todas las especies hagan lo mismo. Niños, creo que lo disfrutarán, es un evento muy raro. Dijo Max con una sonrisa. ¿Es como cuando tenemos un día totalmente tranquilo? Preguntó Gwen en broma, por muy cierto que sea. Poco después los cascarones se rompieron y 3 pequeños cocodrilos salieron de los huevos, comenzando a caminar en dirección al agua frente a ellos. ¡Ay, son tan lindos! Dijo Gwen con una sonrisa. Compartida por el castaño, quien estaba feliz de poder ver eso por primera vez en su vida. O más bien ambas vidas. Mientras que la gente comenzaba a aplaudir y celebrar emocionados por su llegada al mundo. Sin embargo, su emoción se detuvo de golpe, convertida en confusión al ver cómo el trío de reptiles salió del agua apresuradamente, escondiéndose en unos matorrales. ¿Qué les pasó? Parecen huir de algo. Dijo Gwen confundida.
¿A qué pudo haberlos asustado? Se preguntaba Max con una mano en su barbilla pensativo. Mientras que Ben ya sabía cuál era la razón de su temor, mirando seriamente el agua antes de advertir a su familia. «Fue eso, cuidado», gritó Ben, señalando una gran rana con cuernos sobre y 4 ojos rojos en su cabeza, además de varias protuberancias color naranja en su espalda. La cual dio un gran salto sobre la multitud que huyó asustada, y el trío Tennyson se separó evitando ser aplastados por el anfibio, el cual comenzó a lanzar su lengua a gran velocidad contra ellos con la intención de atraparlos y comérselos. Seguido a eso, otro par de ranas mutantes saltaron del agua, imitando las acciones de la primera, sorprendiendo levemente al joven por ese cambio en los acontecimientos. Ben rodó por el suelo, esquivando la lengua de una de las ranas, observando su alrededor en busca del científico loco que les ordenaba atacar, con toda la intención de agarrarlo y desahogar su rabia injustificadamente contra él, por lo sucedido con Yami. Mientras que las ranas desviaron su atención a la pelinaranja y al hombre mayor, dejando a Ben solo. Viendo cómo este salió de detrás de unos puestos, viéndolo seriamente, expresión imitada por el joven. La apariencia pero sobre todo el equipo que traía puesto, habían cambiado notablemente desde la última vez que lo vio en el centro comercial. Tenía puesto un arnés mecánico que cubría todo su torso verticalmente sobre su ropa, con su fuente de energía en la espalda, unidos mediante cables a unos grandes guantes de metal, que usaba para pararse y caminar igual que un gorila. Su cabello había crecido notablemente y unos lentes redondos rojos cubrían sus ojos. Por fin te encontré, no fue muy difícil rastrear todos tus actos, cuando intentas salvar gente todo el tiempo. A pesar de ocultar tu identidad con una máscara y un disfraz, decía el hombre mientras caminaba a su alrededor como un primate. Veo que el tiempo en prisión no te sirvió para reflexionar sobre lo que haces con tu vida. Qué lástima, una amiga mía reconoce tus habilidades de científico, pero está decepcionada de que las uses para cometer delitos, decía Ben seriamente sin dejar de verlo mientras este caminaba. Oh, estoy halagado de que alguien reconozca un genio cuando lo ve, pero dile a tu amiguita que voy por el buen camino, nunca perderé mi relevante lugar en la historia. Creíste haber visto lo último de mí cuando me detuviste junto a esa mujer de 4 brazos, pero eso solo fue el inicio de devolveré con creces ese golpe que me diste en aquella ocasión. Destrúyanlo, ordenó Animo a sus ranas. Mientras que durante toda la conversación, Gwen mantenía a raya a las ranas gigantes, principalmente evitando que destruyan las estructuras del lugar, sin dañar demasiado a los animales transformados. Con que este es el Dr. Animo, qué sujeto más molesto. Si Jonah me hacía enojar, voy a golpear a ese lunático, decía Gwen, formando una barrera sobre ella y su abuelo bloqueando la caída del anfibio sobre ambos. Mientras que Ben esquivó unos láseres que Animo disparó desde su guante derecho, usando el Chaquetrix, no sintiendo que sea buena idea usar su Mara. Pues desde que la influencia del terror desapareció de su cuerpo, su energía se sentía inestable. Por lo que siendo precavido, queriendo evitar efectos secundarios, necesitaría más tiempo para que su Mana vuelva a la normalidad. Después de haber estado contaminado por tanto tiempo, lo último que quería en ese momento era volver a actuar agresivo y atacar a todo lo que lo rodeara. Apareciendo en un destello rojizo Diana, Flora y Navi a sus costados, viendo sus alrededores en guardia al ver las criaturas gigantes que los atacaban. Aunque Diana frunció el ceño al reconocer al hombre desaliñado frente a ella, pareciéndose su apariencia más rara que la vez pasada. Otra vez este fenómeno, ven esta vez yo lo noquearé de un golpe, dijo Diana tronándose los nudillos, llamando la atención del Dr. Animo al ver el dispositivo en la muñeca del castaño y cómo había invocado al par de chicas. Interesante pieza de tecnología, si lo adquiriera podría tener un mundo de posibilidades con mis experimentos, pensó Animo con una sonrisa. Oh, qué grata reunión, justo quería volver a verte junto al niño, me tomé la molestia de preparar algo muy especial para ustedes, dijo el hombre alzando su brazo izquierdo, enviando una señal a su más reciente creación. Desde el agua del pantano un enorme cocodrilo mutante emergió acercándose amenazante. Y el científico saltó sobre su cabeza mientras se reía como loco. Ja 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 ja, ¿qué les parece? Ahora sí comenzará este festival, se pavoneaba el hombre.
El reptil modificado genéticamente era varias veces más grande que sus congéneres comunes, con escamas blindadas cubriendo todo su cuerpo. Sobre su lomo unas grandes hileras de escamas afiladas la recorrían hasta la cola, sobre los costados de su cuello mantenía unas aletas rojizas. Y su gran mandíbula estaba repleta de afilados colmillos, al punto en que algunos escapaban de los costados de esta. Viéndolos con sus ojos amarillos rasgados como un depredador a sus presas. Mierda, este tipo sí que se tomó personal su derrota anterior, qué rencoroso resultó ser. Dijo Ben pasmado. Comenzando la batalla, Gwen seguía intentando someter a las ranas hasta que vio como el cocodrilo apareció en la zona, alarmándose al igual que su abuelo. Voy por mi hacha. Dijo Max yendo en dirección al camper. Tráeme la lanza por favor. Pidió Gwen boquiabierta, a lo que su abuelo asintió. Flora estiraba sus brazos para sujetarse de los árboles, esquivando la arremetida del reptil. Lanzando varios frutos negros a lo largo de su cuerpo, a la par que Navi volaba a su alrededor lanzando su mucosidad, explotando en conjunto, pero sin dañar sus escamas. La Florauna tuvo que volver a balancearse para esquivar los rayos de energía que Animo le disparaba con su guante. La lepidóptera intentaba lanzar su mucosidad al científico, sin embargo el cocodrilo se lo impidió, moviéndose erráticamente, fallando sus lanzamientos. Mientras tanto Diana había sujetado a una de las ranas al momento en que intentó aplastarla con su peso. Por lo que lanzó al anfibio varios metros a la distancia, rompiendo varios árboles podridos, quedando fuera de combate. Otra de las ranas arremetió nuevamente contra Gwen, lanzando su lengua en su dirección, a lo que la joven bloqueó con una pared de maná. Quedando su lengua pegada, estando a punto de retraerla, Gwen escuchó como la Florauna le pedía que mantuviera sujeta su lengua, cosa que obedeció, usando un látigo de maná para hacerlo. Gwen, manténlo así. Dijo la mujer planta. Impulsándose a las alturas, lanzando un par de frutos dentro de la boca de la rana, momento en que Gwen soltó su lengua. Poco después los frutos explotaron, expandiendo las fauces del anfibio, quien comenzó a retorcerse, hasta caer inhabilitada, con humo saliendo de su boca. Aterrizando la Florauna junto a la pelinaranja, viéndola con una sonrisa. Gracias por la ayuda, aunque la rana estará bien. Dijo Gwen para luego ver a la rana con pena. Si descuida, esos frutos no eran muy potentes. Respondió Flora tranquilamente. Antes de que ambas ayudaran a la Tetraman, la chica insecto y al castaño a enfrentar al gran reptil, con un científico loco en su cabeza. No dándose cuenta de que la tercera de las ranas se había sumergido en el agua, esperando el momento para emboscarlas, saltando sobre ellas. Habiendo caído sobre las chicas si no fuera por el hecho de que una cúpula de energía las rodeó. Chocando contra esta, electrocutándose dolorosamente al estar bastante mojado al momento de atacar, cayendo al suelo con su cuerpo desprendiendo humo. Ambas viendo como el responsable de protegerlas había sido el abuelo Max, quien usó su hacha para formar la cúpula. Gracias abuelo gracias señor Max. Dijeron ambas al unísono refiriéndose al hombre de forma distinta. De nada, vamos, solo falta Animo y su cocodrilo. Dijo Max entregándole la lanza de Gwen. Corriendo junto a su nieta y la chica planta, teniendo un rifle de plasma ligera a su espalda. Diana había saltado por el lugar, sujetando a Ben con un brazo, alejándose de la zona del festival para evitar causar grandes daños. Encontrándose en un área despejada, cubierta por agua a la altura de los tobillos y algunos árboles podridos a su alrededor. Ajajaja, no podrán detenerme, la venganza será mía y nadie se interpondrá en mis planes. Decía el hombre lunático mientras que el reptil arremetió contra el par. Siendo esquivado por un salto de la Tetraman, unos metros a su derecha, teniendo que sujetar su cola con sus manos. Al momento en que el animal intentó golpearla con el extremo redondo de la extremidad. Forcejeando mientras que el cocodrilo intentaba alejarse. Momento aprovechado por Gwen y Max quienes lanzaron ondas de energía con sus armas, al igual que Navi y Flora quienes continuaron combinando sus ataques para formar grandes explosiones. A lo que Animo tuvo que saltar de la cabeza del reptil para evitar ser alcanzado por el bombardeo, mientras seguía dando órdenes a su creación. Devóralos de una vez. No te detengas hasta que hayan pagado con sus vidas el entrometerse en mi camino a la grandeza. Exclamaba el hombre ambicioso. Obteniendo su respuesta al momento en que el cocodrilo se sacudió erráticamente para liberarse, atacando de forma más agresiva.
abriendo sus grandes mandíbulas para devorar al par de humanos y la Flora una frente a ella. A lo que el trío volvió a usar sus armas para lanzar proyectiles dentro de su mandíbula. Antes de escapar al momento en que Gwen alcanzó unos árboles cercanos, lanzando un látigo, mientras sujetaba a Max. Cayendo a unos metros de pie del animal y del científico loco. Viendo cómo Diana y Navi eludían la mandíbula y la cola del cocodrilo. Sin embargo, la Florauna comenzaba a perder su paciencia y su calma habitual al ver cómo sus hermanas estaban en peligro. Notando cómo Ben no estaba en ninguna parte, pensando lo peor y ese sujeto seguía pidiendo por su muerte. Por lo que sus instintos depredadores comenzaban a aflorar en su interior, varias espinas rojas brotaron en sus brazos y las raíces inferiores. Colmillos afilados se extendieron en sus fauces y su cabello se había vuelto liso y desordenado. Volviéndose mucho más agresiva y sádica, teniendo un objetivo en mente. Devorar al hombre y el reptil que los atacaban. Las raíces se clavaron en la tierra, comenzando a hundirse por esta hasta desaparecer. Mientras que sus hermanas intentaban atacar con fuertes golpes y el aguijón de su cola de forma respectiva. Ese sujeto sí que se esmeró en incrementar las capacidades de ese cocodrilo, parece un tanque viviente. Decía Max seriamente. Hay que detenerlo para regresar al animal a la normalidad, pero este lo protege de todo. Dijo Gwen viendo la pelea. Esperando que no le haya pasado algo malo a Ben durante la pelea al no verlo en el lugar. Sorprendiéndose cuando raíces brotaron del suelo, sujetando las patas y cola del gran reptil, inmovilizándolo momentáneamente. Mientras que detrás de Animo, la Florauna emergió como una gran planta carnívora, viendo al científico como su presa. Alzándose en su dirección rápidamente, abriendo las mandíbulas en sus hombros para atraparlo y devorarlo, cosa que lo alarmó. Siendo sujetado por las mandíbulas, pero antes de que la chica pudiera morderlo o que las mandíbulas se cerraran, logró disparar un rayo de energía en su torso. Quemando el tronco de la mujer, la cual lo soltó, sacudiéndose del dolor del fuego, queriendo volver a atacar al recuperarse. Impactando a las presentes, por la salvaje forma de actuar de la normalmente tranquila mujer. No pudiendo llevar a cabo su objetivo cuando el cocodrilo se liberó y la golpeó con su cola. Arrancando la mitad superior de su cuerpo del resto unido a la tierra. Flora. Gritaron al unísono Diana y Navi preocupadas. Viendo cómo su cuerpo impactó contra unos árboles, por lo que se enfurecieron, viviendo a atacar al animal mutante. Mientras que Max y Gwen se acercaron a la lastimada mujer sumamente preocupados por ella. Sin embargo, al llegar con ella vieron cómo su cuerpo se regeneraba rápidamente, creando más raíces de su torso, estando sin ninguna lesión. Antes de que pudieran decir algo, la mujer salvaje parecía volver a lanzarse al ataque contra Animo. Hasta que escuchó la voz de Ben, mediante el símbolo en su pecho. Tranquilízate por favor, estoy bien, tengo un plan para resolver esto, pero necesito que vuelvas en ti misma. Decía Ben con un tono preocupado. Cosa que pareció funcionar y Flora, gradualmente se fue calmando perdiendo las características recién adquiridas. Sintiéndose mareada y viendo con culpa al par al perder la compostura. Lo lamento mucho. No sé qué me pasó, solo me enfurecí. Decía la chica con culpa. No te preocupes, todo está bien, acabemos con esto rápido, estamos contigo. Dijo Gwen con una sonrisa tranquila. Al igual que Max. Cosa que la hizo sonreír agradecida. Poco después Ben les pidió que mantengan ocupado a Animo hasta que regrese. A lo que todo el grupo asintió. Habiendo escuchado el plan mediante sus símbolos. Momentos antes, en medio de una de las arremetidas del reptil, Ben tuvo una idea para detenerlo, pero para llevar a cabo su plan tenía que regresar al camper. Por lo que se había escabullido sin ser vistos por el científico loco. Ben tenía el presentimiento de que Animo eventualmente convertiría más animales en monstruos. Si éste llegaba a perder la paciencia, por lo que su prioridad era evitar ese suceso, razón por la cual usaría su tecnología en su contra. Sujetando el antiguo arnés del científico, dejándolo sobre la mesa, e invocando a la Galván, la cual ya estaba al tanto de la situación y lo que esperaba el castaño de ella. Llegó tu momento, Pura, demuéstrale al doctor loco, cómo puede usarse bien su creación. Dijo el castaño viendo a Shon una sonrisa confiada. A lo que la menuda chica sonrió con determinación, comenzando a realizar distintas modificaciones en el dispositivo rudimentario.
De regreso en el campo de batalla, el equipo había estado luchando de forma defensiva al cocodrilo y al científico, atacando a distancia para luego esquivar el contraataque del par. Cosa que irritaba bastante al Dr. Animo, habiendo esperado que su criatura más fuerte acabase rápido con sus enemigos. De igual modo le parecía extraño que solo actuaran para mantener a raya al reptil. Por lo que intuyó que tendrían algo planeado. Cosa que le hizo modificar la situación a su favor, dirigiendo su vista a sus alrededores sonrió siniestramente al ver al trío de cocodrilos recién nacido. Los cuales se encontraban escondidos entre unos árboles derribados, quedando atrapados en medio del conflicto cuando intentaban escapar. Jajaja, bien, bien, parece que la suerte me sonríe, hace unos días convertí a su madre en mi más brillante creación. Pero creo que es mejor, que toda la familia comparta el máximo nivel de evolución. Decía Animo. Apuntándoles con su guante derecho para transformarlos, siendo interrumpido en sus planes cuando una roca fue lanzada en su cabeza. Molesto y adolorido, Animo pudo ver a Ben parado a unos metros de su posición, viéndolo seriamente. Teniendo puesto su antiguo arnés y casco y la Galván se encontraba de pie en uno de sus hombros. Oye, ¿cómo te atreves a pensar en usar mi tecnología en mi contra? Un mocoso como tú jamás podría entender todo su potencial. Replicó el hombre molesto. Tal vez yo no, pero ella sí, tan solo observa lo que hizo con tu aparato. Dijo Ben girando el anillo del arnés. Provocando que las antenas del casco brillaran, generando un campo electromagnético invisible a simple vista. La cual regresó a la normalidad a todos los animales mutantes a la normalidad al mismo tiempo, cosa que alivió al grupo, ya dándose un respiro de tranquilidad. Comenzando a acercarse al par, a lo que Animo se tensó, pero no perdería tiempo y lanzó su rayo transformador al trío de cocodrilos, esperando que se conviertan en mutantes. Sin embargo, se desconcertó y alarmó al ver cómo no les había pasado nada a los reptiles, recibiendo la respuesta a su tácita pregunta. Modifiqué tu dispositivo para generar un inhibidor al activarse, mientras esté activo, la frecuencia de energía que usar no puede modificar la genética de ninguna criatura. Explicaba la Galván seriamente. Siendo un juego de niños para ella hacer ese cambio, entre algunos más, sintiendo como su decepción y desagrado por el hombre aumentar al verlo en persona. Tanto potencial desperdiciado, llega a ser triste, siento lástima por ti, Dr. Animo. Dijo Pura de forma estoica. Haciendo entender al mencionado hombre que ella era a quien se refirió el castaño momentos atrás. Tú. ¿Cómo te atreves a denigrar mi investigación de esa manera? Soy un genio, uno que está por encima de las demás personas de este mundo. Decía desesperado el científico. Lanzando rayos con el guante que usaba para atacar, siendo bloqueados por la pared de maná que había formado Gwen. Mi amiguita, tiene razón sobre ti, da lástima que eligieras ese camino. Dijo Ben estoicamente. Animo frustrado, intentó huir pero fue inmovilizado en su posición por Navi, al escupir su mucosidad en sus piernas. Por lo que en un último intento de resistencia apuntó su guante de ataque para disparar un rayo, sin embargo fue sujetado por el antebrazo por Diana. Apretando el metal hasta separar sus brazos y rompió las uniones del guante, tirándolas al suelo, acto imitado con el otro guante. Estando totalmente desarmado, ahora sí el hombre comenzó a sentir miedo al ver cómo las molestas mujeres se acercaban y lo rodeaban. Pues algo que compartían en común era que les molestaba de sobremanera que se metan con los hijos de los demás. Y que él haya declarado que secuestró a la madre reptil de sus crías antes de nacer, para convertirla en un monstruo y que haya intentado hacer lo mismo con las crías, condenó su sentencia. Gritos y quejidos de dolor eran audibles en el lugar, mientras que Max y Ben veían con pena y temor la paliza que le dieron las chicas al científico. Ben, seguramente ya sepas esto, pero aunque una chica te quiera, nunca la hagas enojar o sufrirás las consecuencias. Dijo Max con un escalofrío. Amén. Respondió el castaño totalmente de acuerdo. Temiendo ante el pensamiento de llegar a enojar a las 12 chicas a la vez, ni el de arriba podría salvarlo en esa situación. Después de unos minutos, se podía ver a un golpeado, noqueado y amarrado Animo a un árbol y con lianas cortesía de Flora. Las chicas se acercaron al par de hombres nerviosos, ya más calmadas y el par mencionado tenían gotas en la nuca al ver su tranquilidad. Aunque luego se dieron cuenta de que detrás de ellos, la madre cocodrilo estaba junto a sus crías, procediendo a caminar en dirección al lago todos juntos.
Bueno, tal vez el festival se arruinó, pero al menos todo terminó bien. Dijo el castaño con una leve sonrisa. Sí, aunque igual fue una buena pelea, en cierto sentido me ayudó a liberar estrés. Dijo Diana con una leve sonrisa. Afirmación compartida por Navi y Flora, quienes se sentían a gusto en el terreno pantanoso. La primera se sentía como en casa en cierto sentido y la segunda disfrutaba estar rodeada de la naturaleza de distintos biomas. Quiero disculparme por cómo actué, por un momento perdí el control de mí misma y actué por instinto. Dijo Flora apenada. Sintiendo como un brazo rodeaba sus hombros por parte de la Tetraman, quien le sonreía. Que no te dé pena, nosotras también estábamos enojadas, además no lastimarte a nadie. Decía Diana animadamente. Sí, tranquila hermanita, además fue de ayuda para detener al cocodrilo. Dijo Navi con una sonrisa. Poco después Ben tomó sus manos llamando su atención. No eres la única que perdió el control en algún momento, estamos aquí para ayudarte, después de todo eso hacen las familias. Decía Ben con una sonrisa comprensiva. Recibiendo un gran abrazo en conjunto de la Tetraman y la Lepidóptera, habiendo estirado sus brazos para rodear a los tres. Muchas gracias a todos. Dijo la Flora una conmovida. Soltándolos unos momentos después, continuando con la conversación. Fue una buena idea usar el aparato del Dr. Animo para resolver el problema. Dijo Gwen felicitando al castaño y la Galván. No fue nada, sabía que sería útil en algún momento. Dijo Ben tranquilamente. Jeje, fue un placer ayudar, disfruto experimentar con las cosas que reúnen. Respondió Pura. Saltando del brazo de Diana al hombro de Ben felizmente. Jejeje, te ves gracioso con ese arnés y esa cosa en la cabeza. Se reía Navi señalando a Ben. Sobre todo el colador con antenas sobre su cabeza, risa compartida por las demás chicas al fijarse mejor en la apariencia del castaño. Quien se sonrojó avergonzado, quitándose el casco de su cabeza, viendo a la Galván sonriente en su hombro. ¿No podías modificarlo para no tener que usar esta cosa en mi cabeza? Preguntó irritado el joven. Jajaja, sí podía, pero pensé que te verías más gracioso de esa forma y tenía razón, jajaja. Decía burlonamente la menuda chica. La decepción, la traición, amigo. Decía mentalmente el castaño avergonzado. Caminando de regreso al camper con el resto del grupo, estando al final de todos, recibiendo un tirón en su oreja derecha. Ah. ¿Y eso por qué fue? Cuestionó Ben frotándose la oreja, refiriéndose a la Galván. Soy más que tú, amiguita Ben, que no se te olvide. Decía Pura de forma infantil. Cruzando sus brazos e inflando sus mejillas. Levemente ofendida que Ben se haya referido a ella como solo una amiga ante Animo. Siendo sujetada por las manos de Ben, recibiendo un suave beso en su cabeza. Nunca se me olvidaría, Pura, tú tranquila, jeje. Dijo levemente el castaño. Sonrojando y animando a la chica en sus manos, antes de darle un leve pellizco en su mejilla, haciendo que diera un leve grito de dolor. Ahora estamos iguales, pequeña, jajaja. Se reía el castaño, mientras caminaba. Unas horas después los policías arrestaron a Animo, siendo transmitido en las noticias vistas por los Tennyson dentro del camper. Aunque al momento de verlo amarrado y golpeado tuvieron una gota en la nuca al ver cómo toda su cara estaba rayada por un marcador. Cortesía de Navi, quien no pudo evitar hacerle esa broma habiendo encontrado un marcador tirado por el lugar, que no supo de dónde salió, pero no solo sonrió al encontrarlo. Mientras que detrás del trío, fuera del camper de Paul se asomaba, viendo las noticias aguantando que su risa sea escuchada. Jajajaja, el rey de las bromas ataca de nuevo, mi trabajo aquí está hecho. Se reía el mercenario Bocazas alejándose. Habiendo estado escondido en el campo de batalla, dejando el marcador permanente en el lugar antes de retirarse. Siendo las 10 de la tarde, para sorpresa de la familia, el festival sería reanudado al día siguiente. Quizás por el hecho de que habían logrado impedir que los animales mutantes destruyeran los puestos del lugar. Aunque también se debía a la aparición del cocodrilo gigante en el lugar, el cual se volvería una historia bastante popular en los festivales de años venideros, aumentando los visitantes y turistas. Por lo que, aprovechando antes de que la zona vuelva a estar concurrida, el trío rentó un bote de pantano para pasear por los canales del área. Siendo un bote a motor con una gran turbina en la parte posterior, siendo conducido por Max mientras que sus nietos eran pasajeros.
acompañados por las hermanas sirenas bajo el agua, eludiendo sin problemas a los cocodrilos ocasionales que veían. La mujer insecto y la chica de piel azul volaban libremente sobre los árboles y entre ellos de forma acrobática, sonriendo divertidamente. Caso similar al de la florauna, la cual se balanceaba entre los árboles, estirando sus extremidades flexibles. Las demás chicas prefirieron mantenerse dentro del reloj en esta ocasión. El grupo numeroso pasaba un momento divertido, ya acabando con el problema del día, hasta que regresaron al camper para descansar. Aunque como se estaba haciendo costumbre, Ben quedaba a solas con las chicas dándoles un beso, antes de que regresaran al Chaquetrix. Unos más apasionados o cariñosos que otros, dependiendo de lo que cada chica prefería. Estando la mujer planta delante de él, acariciando sus mejillas con sus manos con cariño antes de besarla. Siendo gustosamente correspondido por Flora, quien abrazó su espalda profundizando el beso, rozando sus lenguas con algo más de pasión, hasta romper el beso después de unos momentos. Dándole otro beso en su frente, Ben habló con suavidad. No tengas miedo por lo que ocurrió hoy, siempre estaré contigo cuando lo necesites. Dijo Ben acariciando su cabello. Pensando en la promesa que le hizo a la fantasma en su última conversación. Cosa que hizo muy feliz a la mujer, quien le dio un último beso en los labios, agradecida por lo dicho, antes de regresar al Chaquetrix. Siendo consolada por el resto de sus hermanas. Mientras que Ben hablaba en sus pensamientos. Creo que me está empezando a gustar mucho besar a Flora. Pensó con una leve sonrisa. Sintiendo el sabor a menta que deja en su boca. Antes de entrar al camper para irse a descansar. Y al día siguiente el festival retomó su animosidad del día anterior, aunque lo distinto era que algunas personas habían aprovechado para modificar sus atracciones y productos con la imagen del cocodrilo gigante. Contando historias desde sus perspectivas a nuevos turistas, que llegaron para llamar la atención y tener más clientela. Vaya, eso es rápido, ellos sí que les saben a la chamba. Dijo Ben caminando por el lugar. Habiendo comprado una figura del cocodrilo mutante sorprendentemente detallado. Bueno, cuando ven una oportunidad hay que aprovecharla. Respondió Max con una hamburguesa en sus manos. Abuelo. Dijo Ben viendo con los brazos cruzados al mencionado, recordándole su castigo. Te juro que no es una hamburguesa de cocodrilo, es de pollo. Dijo rápidamente el hombre mayor señalando el puesto. Cosa que hizo asentir a la joven, aunque lo estaría vigilando, mientras que Max contaba los días para volver a comer sus comidas extravagantes. Solo quedan 2. Pensó el abuelo con leve desesperación, extrañando sus comidas favoritas. Continuando su estancia por el festival por unas horas antes de retirarse y para su feliz sorpresa, siendo un día totalmente tranquilo y divertido, cosa que hizo llorar de victoria al par de jóvenes mientras se alejaban en el camper. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Yamil Beliz, El Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.